En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, hermanas y hermanos. Hoy nos encontramos ya en el tercer domingo de este tiempo de Pascua. Le vamos a agradecer a Dios porque nos permite celebrarlo y vamos a poner en las manos del Señor cada una de nuestras necesidades. Vamos a pedirle para que nos ayude en nuestros proyectos, pero también para que bendiga a nuestra familia. Pedimos por nuestros hermanos enfermos, por nuestros hermanos que se encuentran también en alguna preocupación, en algún problema grave, por nuestros hermanos migrantes, también pedimos por ellos, especialmente por aquellos que están padeciendo situaciones difíciles, para que el Señor les conceda pronta solución. Y también por cada uno de ustedes que participan de esta Eucaristía por medio de las plataformas digitales, para que el Señor, rico en misericordia, atienda su oración, atienda sus necesidades. Nos vamos disponiendo, pidiéndole perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo,
Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, confío, aleluya. En ti, Señor, confío, aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío, aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. En ti, Señor, confío, aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío, aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos que intercesor ante el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados,
y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en eso conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer, que había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya estamos en este tercer domingo de Pascua y hoy nuevamente Jesús se hace presente y Jesús se hace presente con esta expresión:
La paz esté con ustedes. Esta misma expresión que nosotros utilizamos en la Santa Eucaristía, cuando vamos a dar el signo de la paz, nos dicen, la paz del Señor esté con ustedes, y es una manera de la cual Jesús se acerca a sus amigos. Un dato curioso, yo creo que Jesús se acerca con esta expresión de la paz esté con ustedes, porque pudiera ser como una manera del poner a los apóstoles, pero nuevamente en esta sintonía de la resurrección, porque no lo dudo que sus seguidores estaban avergonzados con Jesús, porque finalmente le habían fallado en razón que habían dudado de él, en razón que habían entrado en una situación, ¿por qué no decirlo?, de depresión, de desánimo. Habían ya entrado en una situación donde pues habían perdido la esperanza. ¿Y por qué no pensar hasta que Jesús fue un mentiroso? Porque ellos, el ver todo lo que había padecido Jesús y el ser testigos de la muerte de Jesús, pues ahí es donde acabó ya pues ese proyecto que ellos tenían. Y llegaron en este momento de la incredulidad, porque pues les avisan que ya resucitó, que la tumba está vacía, todo eso, y ellos no creen. Y es algo, yo creo que maravilloso, en lugar de que Jesús llegue a reclamarles, en lugar de que Jesús llegue a decepcionarse de ellos, les dice, la paz esté con ustedes. Y esa es una manera de la cual, pues yo creo que el Señor nos dice, no hay ningún problema. Es una manera de la cual el Señor ratifica precisamente a sus apóstoles, pero así como le ratifica, los textos bíblicos nos dicen que ese es el momento clave donde Jesús les abre los ojos o el entendimiento a sus discípulos. Y les abre el entendimiento primero para que crean, el segundo para que puedan vislumbrar correctamente la palabra de Dios o la Santa Escritura. Cabe decir, porque el conocimiento de la palabra de Dios o el conocimiento de la Sagrada Escritura, Dios no nos los da de un momento a otro. Lo vamos viendo, por eso es la historia de la salvación, porque Dios ha ido revelando a través de los siglos para que nosotros pudiéramos ir comprendiendo las Santas Escrituras de una manera paulatina y de esa manera ir degustando de la palabra de Dios y así también nosotros podamos irnos acercando poco a poco. ¿Por qué? Porque nuestro proceso de conversión, nuestro proceso de vida cristiana siempre va a ser lento. Por eso hoy entendemos por qué Jesús ante sus apóstoles poco a poco les va mostrando, poco a poco les fue mostrando la Santa Escritura. ¿Por qué los apóstoles fueron entendiendo de acuerdo a los acontecimientos? Así nos pasa a nosotros. Muchas veces vamos viviendo momentos difíciles, vamos viviendo alegrías, vamos viviendo ciertas dificultades. ¿Por qué no hasta desgracias? Lo vemos luego hasta como un castigo, lo vemos como una maldición, lo vemos como algo negativo, pero finalmente ahí es donde nosotros aprendemos a crecer y a madurar. Y es un momento preciso, un momento clave para que también nosotros podamos descubrir la presencia de Dios en nuestra vida. Yo creo que los momentos difíciles son donde nosotros podemos ver la presencia de Dios.
es un momento para poder madurar, es un momento para poder crecer y para poder confiar de una manera más plena en el Señor. Y por eso hoy digámosle al Señor, más que el desesperarnos, más que el preguntarle al Señor por qué, mejor el decirle al Señor que nos dé la paz, así como se la dio a sus apóstoles, los discípulos. Danos la paz, esa paz que necesitamos, porque muchas veces si nosotros no tenemos la paz de Dios, queridos hermanos, vamos a sufrir. Si no tenemos la paz de Dios, vamos a padecer, vamos a vivir momentos difíciles. En cambio, teniendo la paz de Dios, eso yo creo que nos va a nosotros permitiendo pues el ir creciendo, el que nos va permitiendo el estar precisamente pues caminando seguros. Y el otro elemento también que yo creo que viene de la mano con esto es la pregunta que Jesús hace y que yo creo que hoy también nos hace a nosotros. ¿Por qué dudan? ¿Por qué surge dudas en su interior? Porque muchas veces nosotros no creemos en la resurrección del Señor. Porque muchas veces nosotros podemos decir que amamos a Dios, que lo conocemos, que creemos, pero solamente lo tenemos como una filosofía, lo tenemos como un concepto, pero no como vida. Y para ello me gustaría poner un ejemplo. Cuando muere un ser querido de nosotros, cuando una persona muy cercana sale de este mundo, ¿cuál es la primera interrogante que hacemos? Señor, ¿por qué te lo llevaste? Incluso hay gente que se pelea con Dios y pasa muchos años peleada con Dios. Y caemos en esta misma situación. ¿Por qué? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? Y eso puede ser una falta de fe. Y yo creo que hoy el Señor nos dice, ¿por qué dudas? ¿Por qué entonces esto que nosotros predicamos, por qué muchas veces nosotros cuando lo vivimos decimos lo contrario? Por eso Jesús hoy también envía a sus apóstoles y vayan y anuncien, prediquen a todas las naciones. Y predicar a las naciones, y yo creo que esto también va para nosotros, la necesidad, que quede claro, necesidad de volverse a Dios. Hoy nuestro mundo, hoy nuestros días necesitamos que incluso nosotros mismos, nuestra familia, nuestro entorno, nuestro mundo necesita volverse a Dios. Si estamos viviendo todo este mundo de desgracias y de dificultades, es una llamada de atención. Necesitamos volvernos a Dios. Hermanos, hagamos el esfuerzo para volver a Dios. Y una manera de volver a Dios precisamente es no dudando de la presencia de Dios, no poniendo en tela de juicio también estos acontecimientos de la resurrección. No lo veamos el acontecimiento de la resurrección, no lo veamos solamente como un cuento, no solamente lo veamos como una película, sino es una realidad. Y también, ojalá y que nosotros no veamos la iglesia, porque es fundada por Cristo, solamente como una institución más dentro de una sociedad compleja, sino que hagamos conciencia que es la iglesia la que nos tiene que ir ayudando para que nosotros podamos caminar con el resucitado. Si Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, para eso es la iglesia, para que la iglesia vaya encaminando a la humanidad hacia ese gran encuentro con el Señor. Porque yo creo que también le hemos dado pues ya una visión errónea a la iglesia.
La iglesia la vemos como una institución, hasta la comparamos incluso con un lugar donde se juegan los poderes, o el ayuntamiento, los poderes municipales o gubernamentales. No, la iglesia no es eso. Y mucho lo tenemos que ver nosotros los sacerdotes. Pareciera como si luego nos portamos como de una manera toda demagógica, ¿no? Y esto provocamos en la iglesia. Y no, debe de ser un lugar de encuentro, debe de ser un espacio donde nos ayude, donde sea propicio para encontrarnos con el Señor. Y aquí yo por eso veo la necesidad del regresar, como dicen los textos ahora, regresar a las fuentes, no perder el carisma, no perder el sentido y la misión de la iglesia, porque si perdemos nosotros el sentido y la misión de la iglesia, la vamos a reducir a algo netamente mundano, y esta parte donde Dios está, donde Dios nos ayuda, donde Dios va dando su gracia sacramental, la podemos reducir en simples servicios, y no, debemos de cuidar y debemos de fortalecer a nuestra iglesia. Celebrar la Eucaristía en las plataformas digitales es unirnos precisamente con Dios. Yo he ido comprendiendo esto de las plataformas digitales, porque ahí es donde podemos ver cómo Dios es dueño del tiempo y de la historia, y a lo mejor estamos a distancia, pero aunque estemos a distancia, recordemos que para Dios es también dueño y Señor del tiempo, del espacio y de la eternidad. Y Él es el que nos une, y con esta confianza por eso celebramos esta Eucaristía, porque de esa manera yo creo que juntos, por medio de esta celebración, nos unimos para celebrar el Día del Señor. Dios permita que podamos también nosotros anunciar a Jesucristo, pero no solamente, insisto, no solamente con filosofía, no solamente con concepto, no solamente por ideas, con convicción, porque sabemos que el Señor verdaderamente está vivo y va haciendo historia con nosotros. Así sea. Así sea. Vamos a profesar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Decimos, Esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. invoquemos, amados hermanos, a Cristo triunfador del pecado y de la muerte, que siempre intercede por nosotros. Vamos a responder, Rey vencedor, escúchanos. Rey vencedor, escúchanos. Para que Cristo, el Señor, atraiga hacia sí el corazón de los fieles y fortalezca sus voluntades, de manera que busquen los bienes de allá arriba, donde Él está sentado a la derecha de Dios. Roguemos al Señor. Rey vencedor, escúchanos. Para que Cristo, amo supremo de la creación, haga que todos los pueblos gocen abundantemente de la paz que en sus apariciones otorgó a los discípulos. Roguemos al Señor. Rey vencedor, escúchanos. Para que Cristo, el destructor de la muerte,
y el médico de toda enfermedad, se compadezca de los débiles y desdichados, y aleje del mundo el hambre, las guerras y todos los males. Roguemos al Señor, Rey vencedor, escúchanos. para que Cristo el Señor salve y bendiga nuestra parroquia, y conceda la paz, la alegría y el descanso de las fatigas, a los que hoy nos hemos reunido aquí para celebrar su triunfo. Roguemos al Señor, Rey vencedor, escúchanos. Señor Dios, que con la muerte gloriosa de tu Hijo, víctima de propiciación por nuestros pecados, has puesto el fundamento de la reconciliación y de la paz. Escucha las oraciones de tu Iglesia y haz de nosotros signo y levadura de la humanidad nueva, pacificada por tu amor, por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a presentar nuestras ofrendas. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar tu misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar tu misión. Hoy quedan sobre tu altar nuestras vidas hoy, Señor, y entre hermanos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar tu misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar tu misión. Sigamos en oración, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a la presencia de Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo e necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz
ya no muere porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de la comunidad parroquial que me has encomendado, de tus hijos que participan de esta Eucaristía por medio de las plataformas digitales, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo, Cristo de nuevo vendrá. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo, Cristo de nuevo vendrá. Por eso, Padre de bondad, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantemos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra
Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Fiesta del banquete, fiesta del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, fiesta del Señor, pan de Eucaristía, sangre de
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer nuestra oración a la Virgen Santísima, esta oración que se llama Regina Cheli en este tiempo de Pascua. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya. Resucitó según su palabra, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente resucitó el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te dignaste alegrar el mundo, concédenos que, por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un gusto poder compartir con ustedes este tiempo de Pascua. Le pedimos a Dios para que los bendiga esta semana, para que el Señor, rico en misericordia, les ayude en cada uno de sus trabajos. Le doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen inicio de semana para todos. Dios les bendiga. Igualmente.